Homilías de San Óscar Romero, un programa que te sumerge en las enseñanzas de este venerable santo, un tesoro espiritual y un legado de gran valor para el mundo. Exploremos juntos su mensaje de amor, justicia y defensa de los derechos humanos. Ahora comienza Homilías de San Óscar Romero. Pero hermanos, en segundo lugar, la cruz es la que le da sentido a la vida. El cristianismo no es un masoquismo, esa filosofía de sufrir por sufrir, ese estoicismo de los griegos de sufrir por sufrir. No, Dios no nos ha hecho para el sufrimiento. Dios ha querido hacernos para la felicidad, pero así como la mamá que ama a su hijo y necesita el hijo una operación y sabe lo doloroso que es el bisturí en el cuerpecito de su hijo, pero para su bien lo somete. Corte, le dice al médico, haga lo que le parezca. Y la mamá se retuerce en el dolor, pero su hijo se salva porque es necesario el bisturí. También, hermanos, dice Cristo en el anuncio de su pasión, y al tercer día resucitará. Qué promesa más bella sobre el Calvario y sobre la cruz. Resucitar es el destino del hombre, pero como perteneciente a una raza pecadora que ha ofendido a Dios, necesita, para llegar a la resurrección, pasar por el crisol de la cruz y del sufrimiento. Y si con Cristo padecemos la cruz, dice San Pablo, con Cristo resucitaremos. Cargar la cruz significa estas condiciones: seguir a Jesús, salvar la vida, y es la recompensa de la gloria. Hay una frase paradójica en el Evangelio de hoy: el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. ¿Qué quiere decir este juego de palabras? Más que juego de palabras, la filosofía del cristianismo. Aquel que quiere estar bien, aquel que rehúye los sufrimientos de la vida, aquel que quiere salvar la vida del más acá, la perderá para el más allá. Y aún más acá, ya en la historia presente, nadie es tan feliz como el que le puede decir a Cristo su lealtad, su entrega, su generosidad. Nadie es tan libre, nadie ha encontrado su vida tan plenamente como el que no tiene miedo de perderla por Cristo. El que tiene miedo de perderla no es libre, es miedoso, se condiciona. Tengo este problema, tengo esta circunstancia. Y aquí la crisis se resuelve en negación a la cruz, pero solo la cruz le da sentido a la vida. Y yo quiero fijarme especialmente en el sentido divino que San Pablo menciona hoy en su carta a los romanos, cuando dice que la vida del cristiano, el cuerpo del cristiano, tiene que exhibirse a Dios como hostia viva, agradable a Dios. Miren que aquí la Biblia le está dando a nuestro cuerpo, a nuestra vida, un sentido de hostia, un sentido de holocausto, un sentido divino que tiene todo hombre, hasta el más humilde. Y yo quisiera que esta palabra ahora me la escucharan todos los que la están oyendo allá también por la radio, cualquiera que sea la circunstancia en que se encuentre. Tal vez es un enfermo desesperado en su dolor, tal vez un pobre que no ha encontrado trabajo y no tiene ni qué comer, tal vez alguien que trabaja y no le produce, tal vez otro
que tiene demasiado, que tiene demasiadas comodidades y es egoísta. No sé quiénes me escuchan, solo agradezco la atención admirable que esta catedral llena me está dispensando. Y yo les digo a ustedes, queridos hermanos, en la fe, que si todo eso, el sufrimiento, la pobreza, el trabajo, el deber, cualquiera que sea, lo ofrecemos a Dios para agradar a Dios, para hacer su voluntad, estamos siendo hostias agradables, víctimas de suavísimo olor en el altar del Padre. Cuando encontramos un momento de la historia de la Iglesia de muerte y vida de un pontífice, quiero recordar unas palabras inmortales de Juan 23, cuando el médico le dijo que su enfermedad era grave y que tenía que acostarse. Aquel anciano dijo, también la cama es un altar y necesita una víctima para ofrecerse a Dios. He aquí que yo soy ahora esa víctima del altar de la cama. ¿Y cómo murió Juan 23? Casi a la vista de todo el mundo. Yo no he visto una muerte más pública que aquella que iba diciendo minuto a minuto la vida que se iba pagando, la hostia que se estaba consumando en el último momento. Qué hermoso es un cuerpo, aunque sea obeso y feo como el de Juan 23, pero convertido en hostia agradable por el espíritu bellísimo que encerraba aquel cuerpo, por la ideología cristiana que le había dado toda su vida. No hay cuerpo despreciable para el Señor. Lamentablemente, aquí también como Cristo podemos decir a muchos hombres cuando miran el cuerpo de los hombres y de las mujeres, tú piensas según los hombres y no según Dios. Tú miras con miradas de concupiscencia viciosa y no con ojos de elevación. Pero si miráramos todos los cuerpos, desde el más hermoso hasta el más harapiento, hasta el más repugnante, diríamos esto de San Pablo: todo cuerpo es hostia cuando vive ofrendándole a Dios sus energías, su voz, su caminar, sus manos, su inteligencia, todo, su profesión, su trabajo, para la gloria de Dios. Es la cruz, es hacer la voluntad de Dios en la vida. El bautismo, queridos hermanos, nos identifica con esta belleza de nuestro Cristo. Dice el Concilio Vaticano II, hablando precisamente a ustedes, los seglares, los bautizados, son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual, como sacerdocio santo, para que por medio de toda la obra del hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Por eso todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y alabando juntos a Dios, ofrézcanse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios, y den testimonio por donde quiera de Cristo y a quienes lo pidan. Hermanos, y ojalá que mi palabra encontrara este eco que yo quisiera fuera el principal de esta mañana, de darle a la vida de todos nosotros ese sentido divino de la cruz, de abrazarnos con valentía a la cruz de nuestro deber y hacer de nuestras obligaciones, por más rutinarias que sean, no una manera de ganarme la vida, no una condición para ganar un sueldo, no ganar aplausos. Todo esto se queda en la tierra. La finalidad de nuestra vida es la gloria de Dios. Por más humilde que sea una vida, esto lo hace grande. Y finalmente,
Sin la cruz, la vida es un fracaso. ¿Qué es no abrazar la cruz? ¿Cuál es el fracaso de la vida? San Pablo en su segunda lectura de hoy nos dice que no nos conformemos a este mundo. Eso es botar la cruz, conformarse a este mundo, vivir según el mundo y no según el Evangelio. El mundo dice que el dinero es la felicidad y Cristo dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Cristo dice que hay que perdonar y el mundo dice el adagio pagano, ojo por ojo, diente por diente, venganza, violencia, odio. No acomodarse pues al pensamiento del mundo, porque así podemos ir describiendo en infinito dos líneas que cada vez se apartan más. La línea de la conformidad con la voluntad de Dios y la línea de una conformidad con este mundo. Pobrecitos, los que cada día hunden más su pensamiento, sus criterios con las maneras de pensar del mundo, el placer de la carne, el vicio, las drogas, la prostitución, el dinero, el robo, el secuestro. Todo esto son los caminos del mundo. No conforméis vuestra vida con el pensamiento del mundo. Y Cristo lo dice de otro modo cuando le dice a Pedro, piensas como los hombres y no piensas como Dios. Esta es la gran tarea de la evangelización, transformar el pensamiento de los hombres en el pensamiento de Dios. Para mí esta mañana y este momento es precioso, porque eso es lo que estoy tratando de hacer, transformar la mentalidad en el pensamiento de Dios. Otra frase de Cristo que dice lo mismo, querer salvar la vida es también botar la cruz. No se puede salvar la vida sin el peligro de perderla para siempre. Por eso el Evangelio termina con esa frase que ha convertido a tantos pecadores y los ha hecho santos. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al fin se pierde su vida? Es una leyenda, pero muchos la creen, que hay gente que tiene pacto con el diablo. Y es cuando a una persona le salen bien todas las cosas materiales, dicen que el diablo le ayuda, y que después el diablo se cobra esa alma. Digo yo, no es una verdad de fe, pero sí es cierto que para muchos solamente quieren salvar y amontonar las cosas de la vida y las van a perder. Si aún materialmente vemos que se hacen las grandes herencias, los herederos que fácilmente recogen todo aquello y no les ha costado, ¿cómo lo botan? Pero en fin, el dinero también es sagrado cuando se sabe poner al servicio del pensamiento de Dios. Por eso, queridos hermanos, esto marca la vida también de la Iglesia. Leí al principio el pensamiento del concilio. Esta Iglesia no es una cosa abstracta, es la composición de nosotros. Nosotros somos la Iglesia. En la medida en que vivamos esta cruz, en esa medida elevamos la Iglesia. Y en la medida en que nos apartemos de esa cruz, los cristianos, en esa medida evacuamos, dejamos sin sentido a toda la Iglesia. Esta es mi preocupación más grande, de querer construir con Cristo una Iglesia según su corazón. Las otras cosas, lo que ahora voy a seguir diciendo, las noticias, las cosas accidentales que se iluminan con esta Iglesia, son accidentales, pasan, son historia de una semana. Y por eso yo les suplico que en mi homilía, más que en esa especie de noticiero que me obliga la misión profética de la Iglesia a iluminar, se fijen más bien en la luz que ilumina,
se fijen más bien en el esfuerzo de este pobre pastor en construir una iglesia según el corazón de Dios. Esta es la afirmación que yo estoy repitiendo, y no quisiera que se la confundiera esta afirmación de lo que es la iglesia verdadera de la cruz de Cristo con una especie de oposición política, con una especie de fantasía para ganar fama o ser oportunista. No, algo de lo del profeta Jeremías podía ser también mi papel. Me duele, Señor, decir estas cosas, pero si están sucediendo, me obligan a decir los pecados del mundo para destruirlos como tú quieres que el pueblo de Dios los destruya. Y así es, queridos hermanos, como en este afán de construir la iglesia y de iluminar la realidad, que les invito a que nos alegremos en esta semana con el nuevo Papa que la providencia nos ha dado. Y aquí quiero agradecer y felicitar a los medios de comunicación social, cómo ayuda cuando de veras, como les acaba de decir el Papa, sirven a la bondad y a la verdad. Gracias a la prensa, a la televisión y a la radio, el mundo entero conoce el carácter bondadoso, el espíritu eclesiástico, el verdadero corazón de pastor del Papa actual, Juan Pablo I. Dentro de una hora más o menos, y ustedes lo podrán ver por la televisión, a las 10:10, tienen tiempo, no se preocupen, van a poder ir a ver la coronación. El Papa no quiere que se llame coronación. Este es uno de los rasgos más simpáticos. Un hombre que ha roto tradiciones de siglos para presentarse humilde. Hay muchas tiaras en el Vaticano, hay muchas sillas gestatorias también, y él dice, no las vamos a usar. Voy a entrar con el pueblo, caminando como un peregrino de esta tierra, y no la llamaremos coronación a la ceremonia. Será la misa del obispo del mundo que celebra con su pueblo la primera Eucaristía para consagrar a Dios su trabajo. ¡Qué bello rasgo! Su primer mensaje al mundo instó por establecer un orden social con más justicia, una paz más estable, una cooperación más sincera. Ya confirmó también la reunión de Puebla. A los periodistas les dice que trabajen con amor por la verdad, tengan respeto por la dignidad humana, se concentren menos en lo trivial y más en los asuntos esenciales. Miren qué luz más hermosa y más oportuna. En su reunión con los diplomáticos, el Papa también perfila la misión de la Iglesia y su relación con los gobiernos, siempre evangelizadora, siempre en la línea de Jesús, siempre la Iglesia de la cruz. Y recalcó que la Iglesia va a contribuir en la formación de conciencias y de amplia opinión pública con respecto a los principios fundamentales